Mateo 13:19, y leída la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiero repetir ese verso. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pueden sentarse. La palabra del Señor ministra y bendice nuestros corazones. Yo quiero en esta hora hablarle a su conciencia, y que en la medida que yo desgloso este mensaje y abordo los puntos que Dios ha puesto en mi corazón, usted pueda ir analizando, y que cada punto usted lo convierta en una pregunta. Que cada vez que yo trate un área, lea un verso, usted pueda analizar: ¿estaré yo en esa condición? Y cuando veamos las características que quiero compartir con ustedes, de igual manera ustedes puedan ir analizando en su corazón. Pido que usted esté quieto, que usted esté reflexivo y permita que la palabra del Señor ministre su corazón, y que lo que Dios ha ministrado a mí, lo cual tengo el compromiso también de ministrar a cada uno de sus corazones, usted pueda meditar, reflexionar y analizar. Repito, quiero hablar a su conciencia y quiero contribuir a su fortalecimiento espiritual. Creo que este verso 19 es conocido por la Iglesia de Cristo. Muchas personas ya han leído la parábola del sembrador, donde en este verso 19 Cristo está dando el significado de algunos de los terrenos donde la palabra de Dios ha de caer y ha de ser sembrada. Quiero aclarar que el término sembrador aplica tanto como para el que está predicando el evangelio, es decir, a los no cristianos, pero también aplica para la iglesia. Es decir, que hay dos tipos de sembradores. Hay sembradores que le hablan la palabra a los no cristianos, y hay unos sembradores que le hablan la palabra a los cristianos. Y lo que sucede en el versículo 19 es aplicativo tanto como para el no cristiano como para el cristiano. Y eso implica que esa advertencia de Cristo Jesús en Mateo 13:19 debe despertar nuestra alerta, debe despertar nuestra conciencia. Porque lo que Cristo está tratando de transmitir a la iglesia es que hay algo que sucede cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón de alguien y ese alguien no entiende esa palabra. Y si yo deseo que la visita posterior a la palabra no venga a mi vida, yo debo quitar la condición que esa visita posterior pide como requisito. Por eso el verso dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Es decir, que si usted oye la palabra del Eterno y la entiende, el enemigo o el malo no puede venir. Pero ¿quién es el malo en ese verso? Permítame leer Lucas 8:12, que dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Fíjese que Lucas 8:12 es más claro que Mateo 13:19, y dice que el ser que visita a quien no entiende la palabra es el adversario, es el enemigo. Y eso nos lleva a nosotros a la conclusión que cada vez que usted escucha la palabra, cada vez que usted lee la palabra, cada vez que a usted le llega un pensamiento respecto a lo espiritual, usted debe prestar atención para entender la palabra. Porque si no entiende la palabra, se va a agendar una visita contra tu vida, se va a agendar una visita contra mi vida. Y el primer punto que quiero enumerar es que hay una exigencia general
para todo lo que tiene que ver cuando el plano de los espíritus visita la tierra. Cada vez que Dios visita la tierra, cada vez que algo espiritual visita la tierra, hay algo que eso espiritual pide de revuelta, pide de regreso o pide una reacción específica. Y podemos englobar la reacción en dos simples pasos o en dos categorías. Está la reacción general y está la reacción específica. Cada vez que Dios le da un diseño a una iglesia, a través de sus líderes, Dios entiende que todos los miembros de esa iglesia tienen que someterse a la visión que Dios le está dando a sus líderes. Y si los miembros no corresponden a la visión, en el plano de los espíritus se crea un pero, se crea una exigencia. Porque se supone que todas las cabezas que pertenecen a un cuerpo local, cuando el cuerpo de liderazgo recibe una visión, una revelación, una encomienda, Dios desea que todos los cristianos que están bajo la cobertura de esos líderes estén presentes en la actividad espiritual. Por eso es que es un peligro cuando si en una iglesia hay 50 miembros, solamente 20 son los que están asistiendo a la actividad espiritual. Porque en Dios se crea un pero y los 30 que faltan están en la mente de Dios, pero también los 30 que faltan están en el ataque del enemigo. Lo que Cristo está diciendo, ten cuidado cada vez que escuche algo que pertenece a mi reino, ten cuidado cada vez que escuchen algo que pertenece al reino sobrenatural, porque si no se entiende se convierte en un peligro. Disfrutar mucho lo espiritual y no entender lo espiritual hace más daño que bien. Y la gente cree que mientras más prédica escuche, que mientras más Biblia lea, que mientras más servicio participe, se está haciendo más bien. Pero si usted no está asimilando la palabra, si usted y yo no estamos prestando atención a lo que Dios está hablando en esos diferentes espacios, usted corre un gran peligro. Porque usted se convierte en una víctima del reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas va también a aplicar el filtro. Se supone que si la iglesia que pastoreamos tiene 50 gente, por tomar una referencia, y hay 40 que están asistiendo, hay 10 que están en el blanco del ataque del enemigo, pero hay 10 también que están en el pero del eterno. Y la gente falta a la iglesia y a la gente le da lo mismo. La gente no se somete a la idea de la iglesia a la que pertenece y la gente cree que eso es algo simple. Y yo te tengo noticia, tú no someterte a la visión de la iglesia te hace más daño que bien. Y no estamos hablando de usted echar a un lado su planteamiento, su punto de vista, sino de usted someterse. Por eso en Neiva hay muchas iglesias y en cada pueblo hay muchas iglesias, porque usted debe buscar una iglesia que espiritualmente se parezca a ti. En la medida que una iglesia espiritualmente se parece a ti, se aumenta la posibilidad de tú participar en esas actividades que la iglesia hace. En la medida que la iglesia habla como tú, piensa como tú, profesa la misma doctrina que tú profesas, tú cubres esa posibilidad de no entender y por ende usted se libra de un ataque de las tinieblas. Y cada vez que una iglesia no se somete a la visión que Dios está revelando, que Dios está encomendando y que Dios está direccionando, todos los que están en eso deben prestar atención porque están en un grave peligro. Por eso Cristo dice que cuando la palabra del reino viene y no la entiende, viene el maligno y arrebata, es decir, se lleva esa palabra que fue depositada en su corazón. Punto número 2, un toque de lo eterno que no se entiende y que por ende no se corresponde es un peligro. Pero ¿qué significa entender para la cultura judía? Y se lo voy a decir en términos fáciles. El entendimiento es un conocimiento espiritual, no es un conocimiento mental. La diferencia entre el conocimiento mental y el conocimiento espiritual es que lo que está en la mente no se lleva a la práctica. Lo que está en el espíritu se lleva a la práctica. El entendimiento del espíritu es práctica. El entendimiento de la mente no es práctica. Todo lo que usted sabe, si no lo lleva a la práctica, es un conocimiento mental. Todo lo que usted sabe,
si lo lleva a la práctica, es un conocimiento espiritual. Lo que Cristo está diciendo, cada vez que tú escuchas algo de mi reino y no lo lleva a la práctica, tú te conviertes en una carnada de ataque y se te hace más daño el saber y no hacer que el no saber y no hacer. Por eso dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Pero el que no sabe no se le contabiliza como pecado porque no está en el plano de la conciencia. Mientras más usted sepa, mientras más usted escuche, mientras más usted analice la Biblia, mientras más mensaje usted escuche, más se te va a exigir, porque se supone que cada mensaje, cada tema, cada estudio se convierte en una exigencia de Dios para las personas que están ahí. Por eso, escuchar algo de Dios y no ponerlo a la práctica se convierte en un grave peligro. Punto número 3. Mientras más se toca lo eterno, mayor es el nivel de exigencia. Mientras más Dios te toque, mientras más Dios te visite, se aumenta proporcionalmente el nivel de exigencia sobre ese ser. Mientras más Dios te profetice, mientras más Dios te hable, mientras más usted sienta a Dios, en usted hay una mayor exigencia respecto a aquellas personas que no sienten ese nivel de toque. Por eso es que cuando usted se lee el Antiguo Testamento, usted escudriña que para Dios desechar a Israel, para que no entre en la tierra prometida, fueron muchos pecados que ellos tuvieron que cometer, y luego Dios dice, no entrarán ninguno. Pero cuando usted analiza la vida de Moisés con un solo pecado, bíblicamente hablando, la Biblia dice que Moisés fue descalificado. Dios le dijo, háblale a la roca, y él golpea a la roca. Y por ese pecado Dios le dijo a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. No es que Dios es ambivalente. Lo que pasa es que mientras más porción de Dios tú toques, mayor es el nivel de exigencia de Dios sobre tu vida. Porque se supone que a ti Dios se te reveló más. Se supone que a ti Dios se te manifestó más. Se supone que a ti Dios te mostró más. Se supone que Dios te permitió estar cerca de Él. Y eso va a aumentar el nivel de exigencia. Por eso cada vez que en la iglesia se va a hacer algo, la primera persona, Dios me decía, que yo miro es al pastor. A la segunda persona que yo miro es a los líderes. Y a la tercera persona que yo miro es a la iglesia en su conglomerado. Cada vez que esta iglesia va a hacer una actividad espiritual, los ojos de Dios están sobre mí. En segundo lugar están sobre los líderes, y en tercer lugar están sobre tu vida. En la medida que Dios mira sus ojos sobre este lugar, en ese mismo orden Dios comienza a exigir. Este es el tiempo que la iglesia está alardeando mucho de presencia, está alardeando mucho de toque y de manifestación. Y lo que la gente no sabe es que si Él te habla más, el nivel de exigencia de igual manera será mayor. Es posible que usted pueda durar una semana sin congregarte, pero al pastor Dios no se lo permite. Al líder Dios no se lo permite. A los que están en la intimidad, en el secreto, Dios no se lo permite. Hay gente que dura un mes sin congregarse y Dios ni siquiera le habla una sola vez. Pero hay gente que no se congregan una sola vez y ya la urgencia de Dios se activa en su espíritu. El reclamo de Dios viene a su espíritu porque Dios le ha confiado a esa persona algo que va más allá de lo que es común y normal en todas las demás personas. Por eso, mientras más usted toque lo eterno, mayor es el nivel de exigencia. 4. Hacer que el eterno pierda tiempo con los mortales es algo muy peligroso. Y quiero usar el término perder tiempo entre comillas. Es imposible que Dios pierda el tiempo. Es imposible aplicar ese término para Dios porque Él habita en la eternidad y por ende la eternidad no tiene tiempo. Y si en la eternidad Dios no tiene tiempo, Dios no pierde eso llamado tiempo. Pero permítame atribuirle a Dios en un término humano como si Dios perdiera el tiempo para que tú me entiendas. Y en un momento Dios me dijo, Eligio, no haga que yo pierda el tiempo. Y cuando Dios me dijo que no haga que Él pierda el tiempo, le pregunté a qué se refiere. Y Dios me dijo, yo estoy demasiado ocupado, mi reino es demasiado sublime. Cada vez que yo tomo un espacio de mi tiempo para visitar tu tiempo,
yo estoy depositando algo eterno en tu crono, y lo eterno vale demasiado como para yo depositarlo dentro de ti y que tú no le des el valor que yo le doy a eso que yo estoy depositando. Cada vez que tú agendas una oración a las 3 de la mañana, tú debes tener responsabilidad, porque cada vez que hay una agenda, yo también agendo una visita del cielo sobre este lugar. Cada vez que yo inicio el pastorado, Dios me está diciendo, asúmelo con responsabilidad. Cada vez que la iglesia te pone a ser líder, Dios te está diciendo, asume con responsabilidad eso, porque muchas veces hacemos que el Dios pierde el tiempo y que lo que Dios puede estar haciendo en otra persona lo haga contigo y lo haga conmigo. En la medida que lo eterno se deposita sobre tu vida y usted no corresponde a eso, usted puede caer en el área de la exclusión, donde Dios comienza a echar a un lado todos aquellos que no le dan importancia a todo lo que Él ha depositado en su espíritu. Por eso valora el ministerio que tiene, sin importar lo que está pasando. Está pasando un momento difícil, el ministerio que tiene vale más que eso. No hay cosa más valiosa que la salvación. Aunque el pecado te zarandee y el enemigo te haga oferta en el mundo, Dios vale más que un hombre, Dios vale más que una mujer, Dios vale más que un ministerio, Dios vale más que el trabajo, Dios vale más que el miserable $1000 que usted gane al mes, Dios vale más que un carro, Dios vale más que una fortuna, Dios vale más que el sueño, que todos los placeres que tú pudieras experimentar en la tierra. Cada vez que tú dejas lo eterno por lo pasajero, usted y yo estamos ofendiendo a Dios sin darnos cuenta. Cada vez que usted por una simpleza no se congrega, usted sin darse cuenta está ofendiendo y está haciendo que el tiempo que Dios puede vertir en otra persona lo esté perdiendo contigo. Por eso Dios me advirtió y me dijo, no permite, Eligio, que yo pierda el tiempo contigo. Y de igual manera le doy este consejo a cada uno de ustedes: no permita que Dios pierda el tiempo con ustedes. No permitamos que lo de Dios se pierda y que eso caiga a tierra. Quinto, quien toca lo eterno varias veces sin corresponder está peor que aquel que no toca lo eterno y que por ende no corresponde. Qué bueno decir que Dios me habló. Qué bueno decir que Dios ministró mi corazón. Qué bueno decir que estuve en tal prédica, en tal situación, en tal evento. De igual manera, el tema que se trata en cada evento en el cual tú asistes, se crea una responsabilidad de obediencia. Cada vez que escucha un tema, debe ponerlo a la práctica, porque ya eso no puede ser ignorante. Cada vez que usted lee la Biblia y sabe que tiene que hacer algo y no lo hace, se convierte en un peligro para tu vida. Porque es peligro, amado hermano, usted poder querer saber todas las cosas, pero no corresponder a ese conocimiento. Pero de igual manera quisiera hacer un paréntesis. En la medida que a ti se te revela Dios como Dios, no Dios como persona, se crea una diferencia. Y en un momento Dios me dijo, una cosa soy yo como Dios y otra cosa soy yo como persona. Y cuando me fui a la Biblia y analicé la Biblia, me di cuenta que el término Elohim es el término general para Dios, mas el término Yuhavahei o YHWH es un término que habla de referencia y que habla de personalidad. Y en esa conversación que Dios me ministró fuertemente, me estableció ciertas diferencias entre Él como Dios y él como persona. Pero quien lo toca como persona, Él será mucho más exigente que aquellos que lo tocan como Dios. Por eso cuando usted es en el Antiguo Testamento, al nazareo Dios no le permitía tener mujer. Al nazareo Dios no le permitía beber vino ni sidra. Al nazareo Dios no le permitía tocarse el cabello. Lo que pasa es que hay un nivel de cercanía al Dios que está sentado en el trono alto y sublime, que en la medida que hay una proximidad entre el mortal y ese ser, la santidad de Dios aún le quita cosas que son naturales, que aunque no son pecaminosas, pueden estorbar el ministerio de Dios para esa persona. Por eso, en la medida que la palabra de Dios que viene sobre la tierra está más cerca a la persona de Dios, no al ser de Dios, el nivel de exigencia sobre las personas que tocan esas palabras de igual manera será mayor. Por eso en un momento de la intimidad Dios me dijo, convierte en prédica todo lo que yo te digo en el secreto.
Y yo le dije a alguien, mis prédicas no es lo que yo leo en la Biblia. Mis prédicas no es lo que yo analizo en la Biblia. Mis prédicas son resumen de conversaciones que el Eterno tiene conmigo en el secreto. Y yo trato de decirle a ti lo que Él me dijo en el secreto, porque Él me dijo, convierte en prédica lo que te digo en el secreto. Ahora, cada vez que yo te digo algo que Dios me dijo en el secreto, se crea una exigencia sobre tu vida mucho mayor que algo que usted lea en la Biblia, porque ya Dios se está virtiendo en eso que es específico. En la medida que Dios trae revelación, en la medida que el rema de Dios viene sobre tu vida, se aumenta el nivel de exigencia. Por eso tenemos que prestar atención, que hay muchas prédicas que a usted le conviene no escuchar, y que usted debe prestar atención a todo el hilo de la revelación, porque recuerde que la revelación es progresiva y todo lo que Dios te dice se debe encajar con lo próximo que Dios te va a decir. Es decir, una revelación a media, porque ya tú no tienes más nada revelado, es una revelación corta si Dios quiere agregarle algo a la revelación. Por eso es que la revelación no es el límite, es el inicio. Cada vez que Dios te revela algo, no es el fin, es el inicio. Porque Dios siempre te estará revelando cosas específicas. Si Dios te dijo algo hoy, no te quede ahí. Porque esa revelación de hoy, Dios te está diciendo, va a traer la revelación de mañana. La revelación de mañana, la de pasado mañana. La de pasado mañana, el siguiente mes. Y usted tiene que entender cómo Dios opera. El día que Dios te diga todo lo que te tiene que decir, automáticamente Dios dejará de ser Dios. El día que tú sepas cómo lo eterno opera, lo eterno perdió su eficiencia. Porque el éxito de Dios es que cada revelación me hace no depender de la revelación, sino estar conectado a Él. Y cuando tú aprendes a escucharlo a Él por encima de lo que Él te está diciendo, Él estará encima de su dicho. Pero el dicho te va a llevar a Él y Él te va a llevar al dicho y el dicho te va a llevar a Él. Y usted va a vivir en un enlace entre el ser que dice el dicho y el dicho que dijo ese ser, pero la preferencia estará en el ser de Dios. Este es el tiempo que la iglesia tiene revelación, pero ha perdido la continuidad de la revelación. Tiene asignación, pero ha perdido la continuidad de la asignación. Y Dios me enseñó eso en 3 momentos distintos. Primero, Dios me dijo, dale un carácter eterno a lo efímero. Y cuando Dios me dijo, dale un carácter eterno a lo efímero, yo me preocupé por decir todas las cosas a cuantas personas veía. Inclusive mis redes sociales se llenaron de frases, de pensamientos, porque yo quería predicar. Luego en el discurrir del tiempo, Dios me dijo, no seas tan dado, no sea tan fácil a decir lo que yo te digo en el secreto. Aprendí que una cosa es tú decir lo que Dios te dice y otra cosa es el público que necesita escuchar lo que Dios te dice. Y partiendo de eso llegué a una conclusión. Yo no quiero que tú leas mis frases, yo no quiero que tú leas mis escritos, yo quiero que tú me entiendas. Por eso creé un canal en WhatsApp donde pocos me siguen. Ahí yo le digo lo que Dios me dice, porque Facebook es abierto. Restringí mis redes sociales, restringí mi Instagram, restringí mi TikTok. Nadie me puede seguir a menos que yo autorice, porque aprendí que una cosa es a quien yo quiero abarcar y otra cosa es el daño que yo puedo hacerlo al decirle lo que Dios me ha revelado. Hay gente que si tú le dices lo que Dios te dice en el secreto, te van a decir que tú estás loco, que tú estás inventando, que tú estás alucinando. Lo que pasa es que Él no maneja tu nivel de revelación. Él no maneja el secreto que Dios tiene contigo. Y cuando tú en una prédica Él dice que Dios más de 5 veces te habló, aquel dice se está inventando, porque es que Él no maneja el nivel de revelación que tú tienes. Él no tiene acceso al cielo como tú tienes acceso y entra en tela de juicio eso que tú estás haciendo. Aprendí que una cosa es recibir algo de Dios y otra cosa muy distinta es usted decir eso de Dios, y otra cosa muy distinta usted encontrar el público que califica para ser digno de esa revelación. Entonces usted debe prestar atención a no decirle a todo el mundo lo que Dios te revela. Aprenda a guardar silencio y no diga las cosas a todo el mundo, sino a aquellos que estén abiertos en su espíritu y estén activos delante del Señor. Porque Cristo dijo aquí claramente que si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Es decir, que si yo entiendo la palabra, el maligno no puede venir. ¿Qué es entender? Es llevar a la práctica todo lo que usted sabe. Si no lo lleva a la práctica, usted será víctima del enemigo.
esta iglesia será víctima del enemigo. Cada prédica que aquí se da, si usted no presta atención, usted y yo seremos víctimas del enemigo. Cada vez que alguien diga Dios me dijo y lo diga y no llevemos eso a la práctica, seremos víctimas del enemigo. Porque hay algo que se está cumpliendo, es que el enemigo va a oler una realidad que no se corresponde a una realidad corporativa a la que tú estás conectado. Por eso, recientemente dimos unos cuantos cultos evangelísticos, pocos o tal vez muchos no pudieron asistir. Lo pueden ver así por así como algo simple, no asistí y ya. Pero hay pero en el plano de los espíritus. Todo líder que no asistió, hay un pero de Dios sobre su vida. Cada hermano que no asistió, hay un pero de Dios sobre su vida. Tal vez ellos dicen que es así, que eso es normal, pero viene el desánimo, viene la debilidad, viene la impotencia, porque es el orden que Dios ha establecido en su palabra. El enemigo hará todo lo posible para que tú no hagas la revelación. Hará todo lo posible para que tú no te sometas al orden jerárquico de tu iglesia, porque usted y yo nos convertimos sin darnos cuenta en carnada. Y él se convierte en aquella persona que nos va a hacer el frente y la guerra. Pero todos los que nos adiestramos delante del Señor y ponemos en práctica todo lo que Dios comienza a revelar, vamos a ser personas que estamos blindadas por la protección del Señor. En la Biblia encontramos otro pasaje que es la higuera. En Mateo 21, 18 y 19 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Creo que si leemos Marcos 11, 12 y 14, entendemos mejor la idea de Mateo. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hoja. Y Marco dice: pues no era tiempo de higo. Marco nos da una referencia y Marco nos dice no era tiempo de higo. Es como un ejemplo que yo vaya a la casa de las adolescentes y que yo quiera verla embarazada. Pero ¿cómo? Si no están casadas. Usted dice, pero qué injusto es el pastor. Se supone que si es que adolescente no está casada, ¿por qué el pastor va a querer hijo o verla en estado de gestación? Eso es lo que está transmitiendo Marco. No era tiempo de higo, pero aunque no era tiempo de higo, ¿qué le dijo a Jesús? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y dice en Mateo 21, 19, al final, que luego se secó la higuera. Para entender mejor el significado de lo que Cristo quiere transmitir, hay que ver cómo los israelitas veían las higueras. Ellos decían, la higuera tenía tres peculiaridades. Primera, había un fruto temprano que era previo a la hoja. Ese fruto no se llamaba en sí higo, porque el higo era el fruto en sí. Es decir, había un fruto temprano, antes de las hojas, daba un fruto, daba las hojas y daba el higo. Cada vez que un árbol tenía hoja, se suponía que tenía que tener ese fruto temprano llamada breva. Lo que se entiende es que lo que Cristo va a buscar es el breva, es el fruto antes del higo. Ella tenía hoja, tenía apariencia de que estaba bien, pero cuando se le acerca, Cristo se da cuenta que no tiene la realidad que está expresando. Y por eso es que esto nos enseña en primer lugar que Dios ve en lo secreto, no en lo público. Y además, Dios aborrece las apariencias. Lo he dicho aquí y lo vuelvo a decir. Dios no te ve a ti en público. Dios no tiene ojos para ti en público. Levanta las manos cuantas veces usted quiera. Ora en público cuantas veces usted quiera. Dios ve en el secreto. Porque lo que Dios va a mirar para determinar tu madurez no es lo que tú hagas aquí. Aunque lo que haga aquí depende mucho del secreto. Porque aquí lo que hay es manifestación. Aquí no hay búsqueda ni intimidad. Por eso cada vez que Dios ve que mi secreto no se corresponde con mi público, Dios dice, tengo que evidenciar el público de acuerdo a la vida secreta. Y yo te pregunto en esta hora a modo de reflexión, si la torta se revoltea, si tu vida secreta es tu vida pública, ¿te da vergüenza o no?
lo que tú escuchas o ves cuando nadie te ve, si lo ponemos en estos altoparlantes, ¿te da vergüenza o no te da? Si tu vida pública se convierte en secreta y tu vida secreta se convierte en pública, ¿tiene tu capacidad para hablar de parte de Dios o no? Este es el tiempo que la iglesia está haciendo demasiada pantalla y estamos manifestando algo que no tenemos en lo interno. Tenemos mucha congregación, tenemos mucho ministerio, pero cuando la puerta se cierra no hay una verdadera realidad. Y Cristo lo que vino a advertirle a sus discípulos: todo lo que tú aparentes en público, conviértelo a realidad en el secreto. Todo lo que tú profeses en público, profésalo de igual manera en la intimidad. Por eso cuando Cristo se acercó a la higuera y no vio fruto, le dijo: nadie jamás comience a comer fruto de ti. Enseguida la higuera se secó. Y yo quiero que usted entienda que en ningún momento Jesús maldijo a la higuera. Fueron los copistas de las traducciones bíblicas que encabezaron los textos bíblicos. Pero la Biblia no tiene título. Fueron ellos para una mayor comprensión. Y en la Reina Valera dice: maldición de la higuera estéril. Cristo no maldijo a la higuera. ¿Qué fue lo que le dijo? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. O Cristo lo que estaba diciendo, aplicado en término presente, es que si yo tengo un ministerio que en público aparento presencia, pero en el secreto lo que tengo es pecado, Cristo dice: nadie te invite a predicar en mi reino, nadie te invite a cantar en mi altar, porque lo que tú pones en tu vida en el secreto es lo que yo veo cuando tú estás encima del altar. La gente conoce tu voz, la gente ve la letra, pero Dios ve tu secreto y sabe que tú lo que estés predicando en pecado, que yo lo que estoy cantando en pecado. Y por eso Cristo dijo: nadie jamás coma fruto de ti. Y este es el tiempo que Dios va a comenzar a aplicar la medida de la higuera a muchos de nosotros que queremos aparentar lo que no somos, que mientras estamos aquí en la iglesia nos queremos evangélicos, pero cuando la puerta se cierra nos acostamos con el diablo y los demonios. Dios quiere levantar una generación de hijos e hijas que sepan ser lo mismo en público y en privado. Si lo que tú piensas de mí se convierten en voces, ¿te da vergüenza que yo lo escuche? Si lo que yo pienso de ti se convierte en voces, ¿te da vergüenza? Porque muchas veces tenemos una apariencia externa de alguien, pero internamente pensamos las cosas muy distintas. Y esta decisión, ¿sabe qué fue lo peculiar? La higuera decidió morirse. ¿Qué es lo que dice la higuera? Ya que se me quitó la apariencia, ¿qué hago vivo? Ya que se me quitó lo que yo estaba haciendo, ya no puedo hacer más nada, porque el que escudriña las mentes y los corazones, ya Él me ha delatado. De igual manera en Lucas 13, 6 al 9 encontramos otra parábola respecto a la higuera. Digo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo el amo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Punto número 1 que aprendemos aquí. Nótese las palabras del dueño de la viña, que representa a Dios. Córtala, pues tengo 3 años viniendo a buscar fruto. Y la pregunta fuerte que Dios hace: ¿para qué inutiliza también la tierra? Cada vez que tú permaneces en la iglesia, hay un fruto que tú debes dar, pero también hay una visita que Dios te va a hacer. Cada cierto tiempo, el Eterno te visita. El Eterno me visita para ver si yo estoy dando fruto, para ver si yo estoy avanzando en el camino. Lo grande es que a muchos Dios le pregunta: ¿por qué inutiliza una silla en la iglesia? ¿Por qué inutiliza el evangelio?
Cada vez que pasan los años y yo estoy retrocediendo en el pecado o estático, por usar un ejemplo, en el ministerio que Dios me ha encomendado, pero no estoy avanzando ni dándole fruto a Dios, Dios pregunta, pero ¿por qué el Hijo hace inútil el evangelio? ¿Por qué el Hijo hace inútil mi reino? Y Dios dice, córtala. Hay gente en la iglesia, en esta iglesia, que no están dando fruto y no se están consagrando en el ministerio. Y en este año Dios también va a comenzar a cortarla, a sacarla de la iglesia, porque son incompetentes, son personas que no se están adiestrando en el ministerio que Dios le ha dado, son como unos parásitos que están consumiendo del reino, pero no le están siendo efectivos en el reino. Son gente que no ganan alma, al contrario, ahuyentan a los que se quieren acercar. Y hay gente que dice, no voy a esa iglesia por esa persona, yo no soy cristiano por esa persona. Y Dios dice, ¿qué hace aquí? Tú lo que estás es inutilizando mi reino. Y Dios va a comenzar a arrancar toda higuera que no da fruto. También notamos en esos versos que el mayordomo, representando a Jesús, le dice, dame otro año y si no, córtala. Hay gente que va a perseverar en el evangelio, no porque han vencido la prueba, no es porque han vencido el diablo, es porque la misericordia se extendió, es porque el ataque de las tinieblas, Dios le puso un stop, es porque la decisión que Dios iba a tomar hoy, hay gente que está intercediendo por ello, hay gente que está clamando por el que se quiere ir de la iglesia, hay gente que está clamando por el que está entre la espada y la pared, y Dios dice, voy a extender mi misericordia a favor de esa persona, le voy a dar un tiempo de gracia, pero llegará el día, si esa persona no cambia su vida, que se terminará yendo. Ellos no se van a ir del cuerpo de Cristo el día que se descarrien, sino que ya están descarriados dentro del cuerpo y Dios va a comenzar a exhibir. ¿Sabe cuál es el peor error de la iglesia? Que la iglesia se ha descarriado del Señor, pero sigue congregándose, sigue haciendo actividades, y es más fácil descarriarse del Señor que descarriarse de la iglesia, porque puedo estar lejos de Dios, seguir cantando, seguir predicando, seguir diezmando, seguir evangelizando, y Dios dirá al final, apartado de mí, no te conozco. Iglesia, si tú y yo no damos fruto, estamos inutilizando el evangelio. Y por eso es que Dios tuvo que sacar a esta higuera, porque no estaba dando fruto. Usted está dando fruto, va a perseverar. Si yo no estoy dando fruto, no voy a perseverar ni a permanecer. Le tengo noticia, el plan de las tinieblas contra esta iglesia y contra las iglesias no va a bajar, va a seguir arreciando. Si no tienes ganas de orar, prepárate, te va a llegar menos ganas de orar. Si no quieres congregarte, te va a llegar más desánimo para congregarte. Si tiene un 10% de ataque de las tinieblas, se va a multiplicar, porque Él no quiere que tú hagas lo que Dios ha designado sobre tu vida. Él no quiere que tú seas efectivo en el ministerio. Él quiere hacernos inútiles en su reino, inútiles en el reino de Dios, pero tenemos de nuestro lado el Espíritu Santo, el cual nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Por eso no seamos como la higuera, no seamos como de aquellos que no dan fruto, sino seamos como aquellos que se levantan cada día y se limpian delante del Señor. De igual manera, en Mateo 7:6 encontramos unas palabras fuertes de Jesús. Jesús dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Repito, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La palabra aquí aplicada para perro y para cerdo eran animales inmundos, animales que no eran dignos de estar en Israel. Y después Israel comenzó a llamar a los gentiles perrillos y cerdos como un sinónimo no de ofensa, sino de inmundo o de impureza. Y Cristo lo que le está diciendo a ellos de manera más llana es: lo que yo le he dado a ustedes, no se lo den a todos, no se lo den a esos gentiles, sepan elegir. Usted dirá, pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera. Pero ya yo le respondí que una cosa es ser Dios Elohim y otra cosa es el Yuhavahei. Otra cosa es el Dios universal y otra cosa es el Dios personal. Porque Dios tiene una limítrofe. Por eso dice la Biblia que está el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. El evangelio del reino es más estrecho que el evangelio de la gracia,
pero el evangelio de la gracia es más estrecho que el término mundo. De igual manera, el mundo es más abarcativo que el pecado, y Dios te puede desconectar del pecado y dejarte en el mundo, pero en la medida que te aproxima, Dios también te desconecta del mundo, y todo eso está en la Biblia, que solamente hay que leer y analizar los términos, los contextos que están en la palabra del Señor. Y aunque Dios quiera salvar a todo el mundo, Dios tiene una forma en cómo Él se direcciona con cualquier persona que quiera salvar. El mismo que dijo, porque de tal manera es el que dice, no se lo dé a todos eso de tal manera. Y yo tengo que prestar atención y aplicar el filtro y saber si ese Dios quiere que yo le diga algo o si Dios quiere que ese caiga en la ignorancia. Pero ¿qué aprendemos aquí? En primer lugar, la advertencia es clara. No den lo espiritual, el evangelio, a todas las personas. Hay gente que no merece escuchar lo que tú portas de parte de Dios. Hay gente que no merece escuchar lo que Dios te revela. Hay gente que no merece escuchar tus prédicas. Hay gente que no merece prestar atención a lo que Dios te dice, porque ellos nunca lo van a entender. Y cada vez que tú le digas a esa persona algo de parte de Dios sobre tu vida, lo van a llevar a tela de juicio. A mí hay muchas personas que me dicen, hasta filósofo, el pastor filósofo, ¿qué tanto que yo invento? Otro más para llamar la atención. Mira lo que está diciendo. Porque si tú analizas lo que yo te digo, yo soy muy selectivo con lo que te voy a decir. Y tengo un compromiso delante de Dios de decirte lo que Él me diga en el secreto. Pero cuando usted analiza lo que yo digo, usted debe prestar atención y ver si eso está claro o si eso necesita cierto oído activo para tratar de interpretar. Y hay gente que si tú comienzas a decirle todo, ellos van a dudar. Porque el sobreabundar de Dios en una persona se convierte en duda para el que no ha experimentado ese sobreabundar. ¿Cómo? Que Dios te dio casa, que Dios te dio mujer, que Dios te dio hijo, que Dios te dio iglesia, que Dios te dio equipo. Porque son gente que nunca han visto la mano de Dios en ese nivel, y ellos van a poner en duda o en tela de juicio todo lo que Dios te dice. Que el hijo, Dios le dio una actividad y luego otra actividad y luego otra actividad. ¿Qué tanta actividad que hace el hijo? A mí lo que me sorprende es que mientras la gente me está criticando por todas las actividades que Dios me da, Dios me sigue dando nuevas actividades. Y Dios lo que me dice, hazte, y me voy a abrir. Cuando estamos dando el culto en Cachón Seco, yo me sentí triste, estaba herido. Lo que pasa es que el pastor, cuando está desanimado, tiene que estar en la iglesia. Cuando está alegre, tiene que estar en la iglesia. Cuando está en prueba, tiene que estar en la iglesia. Por eso ore siempre por su pastor. Y le dije, Señor, yo me siento mal porque predicamos y la gente como que no presta atención. Y Dios me dijo, hazte sordo a lo de la tierra y crea la visión a lo del cielo. Porque si tú le hablas a la gente de mí, yo le voy a hablar a la gente de ti. Y yo le dije, Señor, ¿cómo así? Es que cuando alguien quiera convertirse, se va a recordar que en el Camaño hay un pastor loco que no tiene para comprarse un camión, pero anda en un carro arrastrado anda en un carretón que lo está jalando por un carro, y él da culto evangélico. Cada vez que en Puerto Plata alguien quiera convertirse, Dios le va a hablar de esta iglesia. Cada vez que alguien quiera convertirse, como usted está predicando con un megáfono, Dios le va a hablar de esta iglesia y Dios va a comenzar a traer. Él me dijo, háblale a la gente de mí, que yo le voy a hablar de ti. Y es lo que yo he hecho. Te voy a seguir hablando de Dios. Te voy a meter a Dios hasta por los dientes. Te voy a meter la unción de Dios hasta que lo que Él me diga a mí se convierta en una realidad en tu vida. Pero hay que aprender también a ser selectivo. No todo el mundo es digno de escucharte. Y lo que se convierte en bendición, en un sentido, también se puede convertir en maldición. Punto número 2. Es un error centrarse únicamente en la proliferación del evangelio. También hay que evaluar a los oyentes. Hay gente que no son dignos de escuchar el mensaje de la salvación porque se van a burlar. 3. ¿Por qué Cristo hace la advertencia? Por la reacción de las personas no aptas. Y voy a leer nueva vez el verso. No den los santos a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Fíjense que la razón por la cual Dios dice que no demos el evangelio, lo de a todo el mundo, es por la reacción de las personas incompetentes. Si usted se lo da,
te van a pisotear y te van a herir. Si tú no se lo das, usted se ahorra que lo pisoteen y se ahorra que te hagan daño y que ofenden a Dios. Es decir, que hay gente que te va a ofender porque ellos van a escuchar lo que tú dijiste de parte de Dios y lo van a poner en tela de juicio y van a menospreciar tu ministerio. Lo que pasa es que ahora hay un auge que es el auge de las redes sociales. Cualquier persona tiene un celular, cualquier persona graba, cualquier prédica, cualquier profecía, y usted en las redes sociales se convierte en objeto de murmuración. Porque el que tiene acceso a un plano sobrenatural que tú no eres digno de estar, tú te vas a mofar de ese plano, tú vas a ignorar ese plano y tú vas a herir sentimentalmente al que porta ese plano. Y Cristo lo que está expresando es: hay gente que te va a herir porque no maneja tu nivel de revelación. Hay gente que te va a herir porque no maneja el nivel de unción que tú tienes. Hay gente que te va a herir porque no maneja lo que a ti se te está revelando. Y el plano de los espíritus es raro cuando se compara en la tierra. Dice que allá en el cielo hay ángeles que tienen ojos por fuera, por dentro, por atrás. Tienen ojos como cabellos, tienen ojos como los animales, tienen alas, 6 alas, tienen pies como esos animales. Usted dice, eso sí es raro. La gente se pinta a un ángel como algo muy bello, pero cuando tú se lee Apocalipsis, usted ve como que la apariencia es rara. Hay gente que lo que tú le vas a decir de parte de Dios va a chocar con ellos, no va a entrar en su teología, en su punto de vista. Y usted debe enfocarse ahora que nada de lo que Dios te diga contradiga la Biblia. Nada de lo que Dios te diga va a contradecir la Biblia. Pero hay gente que solamente toca las letras de la Biblia, mas no el espíritu de la letra, y por eso se van a quedar ellos limitados a lo que ellos han entendido. Por eso no nos centremos únicamente en hablar más. Por eso le dije hace un momento que yo delimité. Mis frases no las subo en Facebook. Y muchas cosas las pongo en el canal de WhatsApp porque es opcional. Usted me sigue si usted quiere. Hay muchos aquí que no me siguen porque es opcional. Eso no van a tener acceso a eso que estoy diciendo. De igual manera, al ser opcional, yo cuido que la gente hable. Porque si 10 gente recibe algo tuyo que no entiende, hay 10 críticas. Si 1 millón de gente recibe algo tuyo que no lo entiende, hay 1 millón de críticas. Y Cristo lo que está diciendo, hay un pleito que la misma iglesia, los mismos cristianos se lo están buscando. Y hay gente que te está criticando y que te está murmurando porque a sus oídos está llegando lo que Dios está haciendo contigo y la gente no lo va a entender. ¿Cómo se explica? No tenemos ni 10 años en la iglesia y posiblemente aquí tengamos más de 100 gente. ¿Cómo se explica que una iglesia con menos de 10 años ya tiene un equipo que sobrepasa una suma alta de dinero? ¿Cómo se explica que comenzamos desde cero y ya Dios nos ha dado cosas en menos de 10 años? La gente puede decir que estamos emocionados porque ellos no manejan el nivel de nuestra intimidad y de nuestra entrega. Ellos solamente están viendo el fruto, pero no están viendo el proceso. Ellos no están viendo que la iglesia los lunes, los miércoles, los viernes está en el secreto. Ellos no están viendo que nos sometemos al programa de Dios. Yo he aprendido que el éxito espiritual va más allá de la Biblia. El éxito espiritual va más allá de hacer cosas espirituales. Y es en la medida que lo que tú haces, Dios te lo haya revelado. ¿Por qué Cristo hace esa advertencia? Para que nos cuidemos de las personas no aptas. Para que nos cuidemos de muchos sentimientos y de muchas personas que te van a herir por lo que tú portes y por lo que tú pudieras expresar, porque aquellos no lo pueden entender. Y en la medida que esas personas reaccionan, no solo te van a hacer daño a ti, sino que le van a hacer menosprecio a Dios. Por eso dice, no sea que las pisoteen. ¿Quién? Los santos, el evangelio y la revelación. Van a pisotear la revelación, se van a volver y te van a despedazar. Y Cristo dice, no permita que por tu imprudencia el nombre de Dios sea mancillado. No permita que por tu estar hablando tanto el nombre de Dios sea mancillado. Vamos a hacer todo lo que Dios nos revele, porque en la iglesia tenemos la autoridad y la responsabilidad de parte de Dios de hacerlo. Pero decirlo fuera es opcional. Ahora se van a escapar ciertas revelaciones, se van a escapar ciertas informaciones que eso escapan de nosotros y van a hablar, pero vamos a ser prudentes en el momento de hablar algo con las personas que están ahí.
Las personas novatas te van a menospreciar la palabra, van a herir tu sentimiento. Y Cristo quería evitarle esto a los discípulos. Pero también de igual manera leemos en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, como le mencioné hace un momento. ¿Por qué es pecado? Porque mientras más sabe, más se le va a exigir. Mientras más yo sé de Dios, al pecar hay una doble consecuencia. Porque el juicio de Dios no solamente mira la acción, sino también mira cómo se hirió el corazón de Dios con esa persona, pero también cómo estuvo la mente envuelta en muchos pecados. Por ejemplo, aquí se puede condenar a alguien a 30 años si cometió un homicidio. Pero si ese homicidio estuvo programado por muchas cosas, en el plano de los espíritus se le agregan ciertas condenas. Por ejemplo, si yo mentí y la mentira que yo hice era porque odiaba a alguien, hay una consecuencia. Pero si yo mentí porque aparte de odiar a alguien, le tenía envidia, me le quería robar algo, quería que se muera antes de tiempo, estaba haciendo algo para que le suceda una tragedia, cuando Dios vaya a condenar esa mentira, será una mentira que tendrá una mayor consecuencia que la primera, porque se le agregaron ciertos elementos. Porque el Dios que juzga a los vivos y a los muertos, Él no solamente prestará atención al hecho, sino a los elementos que acompañaron a ese hecho. Pero ¿por qué Santiago 3:1 dice, hermanos, no os hagáis mucho maestro de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación? No se hagan mucho de ustedes pastores, porque van a recibir mayor condenación. No se hagan mucho de ustedes evangelistas, porque van a recibir mayor condenación. Cuando a nosotros se nos ha enseñado que mientras más cosas espirituales haga una persona, es bien. La Biblia dice que hay un cúmulo o una exageración de cosas espirituales que te hace más daño que bien. Te puede hacer más daño orar 20 horas que orar 10 horas. Ahora usted debe preguntarse, ¿pero por qué Santiago dice que él no quiere que se hagan mucho de ellos maestros? Pero él dice la razón. ¿Cuál es? Van a recibir mayor condenación. Lo que él está expresando es que, en primer lugar, si tú te pones a ejercer un ministerio al que no fuiste llamado, tú haces más daño que bien al evangelio. Es lo primero. Él está diciendo, Santiago, no todo el mundo está llamado a ser maestro. Todo el mundo está llamado a leer la Biblia. Todo el mundo está llamado a analizar la Biblia. Pero usted no está llamado a prestar atención a todo el que lee y analiza la Biblia. Porque la Biblia tiene sus normas, sus reglas de interpretación. Y yo evalúo. Hay gente que me dice, pero fulano sabe, y yo lo evalúo. Y yo evalúo a la gente que sabe por su nivel de hacer un análisis a la Biblia. Cualquiera se aprende un libro y lo repite. Vamos a debatir un texto bíblico. Vamos a hacernos preguntas. Tú me haces y yo te hago. Analízame el contexto. Enlázame ese pasaje con otro. Aplícame el principio del texto inmediato, del texto general. Colatérame los versículos a ver si tú sabes hacer análisis. Porque cualquiera escucha un tercero diciendo algo y lo repite. Y se aprende un libro y lo repite. Expresar o articular un cúmulo de información no es sinónimo de conocimiento. Usted quiere saber si alguien sabe, hágale preguntas de la Biblia. Y dice, ¿por qué? Inclusive cuando yo estaba haciendo la tesis en la universidad, me dijeron, la mejor manera de tú saber si sabe algo es el sé por qué. Cada vez que tú sepas algo, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cada respuesta es un por qué. Y usted debe justificar a luz de la palabra todo lo que usted sabe. Y hay gente que porque escuchan a una persona, que porque han leído la Biblia dos veces entera, ellos creen que ya ellos saben, pero no todo el mundo está calificado para ser maestro. La primera advertencia, no te ponga en un ministerio que Dios no te haga llamado, porque es un problema. Segundo, el maestro peca a él y hace que peque a quien enseña. Si yo digo que fumar no es pecado, aquí hay gente que no tiene la madurez para descifrar. Pero fue el pastor que lo dijo. Unos sí, pero otros no. Los nuevos convertidos, vamos a fumar porque el pastor dijo que no es nada. Si yo quiero cometer pecado, yo lo cometo y lo enseño. Los que son inocentes van a cometer pecado por lo que yo le estoy enseñando. Y Pablo dice, pero tú tendrás una mayor condenación porque tu concepto al ser maestro está arrastrando a muchos que no saben y son inocentes. Por eso Santiago dice, tú vas a acarrear una mayor condenación. Por eso mi consejo es que usted siempre analice,
usted siempre escuche y que no se lleve de lo que dice la otra persona, porque la Biblia es la norma y es la que va a responder sí o no. De igual manera, el plano de los espíritus, y posible tercera razón, es que el plano de los espíritus va a exigir un cierto nivel de vida espiritual a los que ejercen un ministerio. Me explico. Cada vez que Dios deposita un ministerio sobre tus hombros, hay una carga, vamos a llamarle carga horaria. El sistema educativo le pone, creo que son 40 horas semanales al maestro, carga horaria. No sé si son 40. Usted debe someterse a esa carga horaria, porque es el requisito que pide a cada maestro. De igual manera, a cada ministerio Dios le pone una carga de ministerio, una carga de responsabilidad. Y Dios dice, el pastor tiene que orar tanta hora al mes, leer tanto versículo y sentir tantas cosas al mes. Cada vez que mi realidad espiritual que se profesa en la tierra no se corresponde con esos requisitos, en mí se crea un problema. Porque yo me metí en un problema al decir que tengo este ministerio y yo no cumplo los requisitos de ese ministerio. Pero el diablo no perdona. El diablo entonces va a emplear un ataque contra tu vida porque tú estás profesando algo que cuando a ti se te analiza, tú no reúnes las condiciones para hacer eso. Por eso es que lo espiritual es mucho más que hacer actividades espirituales, es usted cumplir los requisitos de cada ministerio. Usted como cristiano se le exigen ciertos requisitos, usted como líder se le exigen ciertos requisitos, usted como ministro se le exigen ciertos requisitos. En la medida que yo me someta a un ministerio sin los requisitos, se crea un problema para mí. Pero de igual manera, en la medida que yo aumente la actividad espiritual, si yo no estoy siendo santificado en la verdad, eso hace daño. Porque la santidad viene siendo como la cédula. Todo lo que usted va a hacer en la tierra se requiere el documento de identidad si es dominicano. Todo, trabajo, cualquier acto, cualquier curso, cualquier estudio, la cédula es el distintivo, es lo que te abre. La santidad es lo que abre la puerta a todo lo que usted va a hacer. Por eso el primer requisito que Dios mira en mi vida es si yo soy santo. El requisito que Dios mira sobre tu vida es si tú eres santo. Dios el primero no es si predicó, si cantó, si diezmó, si ofrendó, si evangelizó, si se congregó, si cumplió su ministerio como líder. No, Dios va a pedir es santo. Porque Dios no va a permitir que quien no sea como Él se acerque a Él a través de lo que hace. Por eso lo primero que Dios va a mirar es si yo soy santo, es si tú eres santo, porque ese es el requisito que está presente en todo lo que Dios hace. Si el requisito de la santidad no está presente, todo lo demás es una pérdida de tiempo, porque la evidencia es que la vida espiritual se está haciendo a la manera del santo, es si ese atributo está presente en todo lo que se hace. Y de igual manera Pablo cierra diciendo en 2 Corintios 12:14 que él fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. No es que Pablo no sabía cómo expresar, porque en la Biblia está la figura retórica de la comparación, y Pablo sabía de Biblia. La comparación es cuando la Biblia dice que Dios tiene ojos como llamas de fuego, tiene pie como bronce bruñido. Jehová es mi pastor, pero él no es pastor. Se usa esa metáfora porque él sobrepasa aún el título que se le da. Y se dice que él como cordero, él es la comparación que se le da. Y Pablo podía usar comparaciones para dar a entender lo que él quería transmitir. Y Pablo lo que está diciendo es que lo que yo digo ustedes no lo van a entender. Lo que yo digo ustedes no lo van a entender y ustedes van a malinterpretar. A mí no se me permite decir, no porque no sé expresar, sino porque ustedes no van a manejar ese nivel de intimidad y ese nivel de revelación que usted pudiera tener. Pero usted y yo tenemos que asegurarnos cada vez que Dios nos habla, es que si esa revelación está acorde a la Biblia, viene del Señor, pero si contradice la Biblia, no viene del Señor. Es mi responsabilidad leer y analizar la Biblia para yo asegurar si lo que Dios me está diciendo en el secreto se corresponde a la Biblia y por ende viene de Él. Quiero repetir nueva vez el pasaje que leí al principio. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Una vez usted y yo escuchemos o este mensaje concluya, si no se lleva a la práctica, viene una visita del enemigo sobre tu vida, sobre mi vida. Si no entiendo, y que no entender si no llevamos a la práctica lo que en esta noche hemos
aprendido. La única forma de usted evitarse una visita del enemigo es, en primer lugar, entendiendo lo que se te predica, entendiendo lo que usted lee, entendiendo lo que usted escucha, y eso significa llevarlo a la práctica o no tener un contacto con nada de lo del cielo. Si usted no corresponde al toque del Eterno, se programa una visita. Pero si usted no es tocado por el Eterno, usted cree en la ignorancia de Dios y en la ignorancia del príncipe de las tinieblas, como un simple mortal que vive la vida de la tierra involucrándose en el pecado. Pero cada vez que un mortal llama la atención de Dios, es porque ese mortal está escalando del pecado a la santidad. Y cada vez que un mortal llama la atención del enemigo, es porque el Dios creador está llamando a ese mortal a que trate de escalar la vida pecaminosa a la vida del cielo. Y el enemigo te va a traer a la tierra, sea a través del trabajo, sea a través del matrimonio, sea a través de las cosas de la tierra. Y yo he dicho, ya el diablo sabe que él a mucho no lo va a llevar al mundo, pero nos va a enfocar en las cosas de la tierra. Y vamos a perder el tiempo casándonos, vamos a perder el tiempo trabajando, vamos a perder el tiempo estudiando, vamos a perder el tiempo haciendo todo tipo de negocio. Vamos a perder el tiempo buscando el sustento de nuestra familia, y cuando miremos hacia atrás ya hemos descuidado el ministerio, ya hemos descuidado la asignación, ya nos hemos apartado de lo que antes hacíamos en el Señor, y el enemigo va a tomar ventaja sobre tu vida y sobre mi vida. Amada iglesia, trata de entender todo lo que Dios te dice. Trata de entender todo lo que Dios te revela. Trata de entender todo lo que lees en la palabra. Porque hay un peligro que corre tu vida. Hay un peligro que corre mi vida si yo no presto atención a lo que Dios ha dicho en su palabra y si no lo llevo a la práctica.